Okay, we continue with our lessons from James. Today is lesson 16, and the title for today it is Future Plans, where we make future plans. And we're going to be reading today from James chapter 4, verses 13 through 17. And Glenn is going to help us in English and we will read in Spanish. Nosotros vamos a continuar con las lecciones de Santiago. Hoy nos toca la lección número 16. Y el tema de esta mañana es planes futuros, cuando nosotros hacemos planes para el futuro. Y vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Tenemos en la pantalla y también tienen ustedes en sus boletines para seguir juntos en la lectura. Glenn nos va a ayudar comenzando en inglés y luego yo voy a dirigir en español. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Leamos ahora. Vamos pues ahora a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Seems like God doesn't want you to make plans for the future. No, that's not really the idea. God wants us to make plans, but we need to have a Christian principle on how we go about as we make plans for the future. So, the issue that he's confronting it is our boasting in the future. When we are talking and making plans, but God is not involved in that decision making, and then we're taking for granted that we're going to be alive tomorrow. And you know that neither one of us can be sure that we will be alive by tomorrow. Al leer este pasaje da la primera impresión como que a Dios no le cuadra que hagamos planes para el futuro. Pero realmente no es ese el problema. El problema más bien es la manera como nosotros tomamos nuestras decisiones para el futuro. El planificar como si Dios no existiera. Y queremos hacer las cosas tan independientemente. Y desgraciadamente este pasaje refleja una gran verdad, que nosotros hacemos esos planes sin haberle metido a Dios en los planes. Y por otro lado, nosotros a veces hacemos planes de una manera demasiado atrevida. ¿En qué sentido? En que es como que si nosotros garantizáramos que vamos a estar vivos para el día de mañana. Y la pregunta sencilla es, ¿quién de nosotros puede garantizar que estaremos vivos mañana? Entonces, todo esto vamos a analizar en esta mañana y vamos a ver, cuál es la actitud positiva para hacer planes y cuál es la actitud negativa. It is common for us to think that God is the owner of the universe, that He is the owner of our lives. Most people that believe in God have this kind of attitude.
and understanding. But the problem, it is a great difference between what we say and what our attitudes and actions really demonstrate. So that is where it is the problem. It is not what you have in your head, but it's basically what you have in your heart. That is the problem. So sometimes, and that happens in so many issues, that what we have in our brain, it is good and perfect. The ideas or ideals that we have are great. But when it comes to our heart, that is where there is deception, that is where there is arrogance and pride and self-sufficiency and all of that. So that is what God is trying to confront us in this passage. So we're going to be reading through this and analyzing what God is telling us and what our attitude should be on this. Generalmente los que decimos que creemos en Dios, pensamos y declaramos que Dios es el dueño de nuestras vidas, que Él es el dueño del universo, que todo le pertenece a Él. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Pero donde viene el problema es que en el momento de actuar y los sentimientos de nuestro corazón son los que nos traicionan. Entonces, en cuanto a ideales, la mayoría de nosotros tenemos unos buenos ideales. Pero es en la práctica donde está el problema que refleja nuestro corazón, que es engañoso y es perverso. Nos encanta la independencia y nos encanta la independencia de Dios. Entonces vamos a ir viendo estos versos y sacando las lecciones de aquí. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. As you can see in this verse, it is explaining how we make plans with such a certainty that we can do and we can dream and it can come to fruition with no problem at all. And that is a mistake because we don't know what tomorrow holds. And that is where it's going to be recommend us on verse 14, what is the way that we should do our planning. Si nosotros vemos en el verso 13, dice así: vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Qué facilidad de palabra, como si nosotros tuviéramos control del futuro. La pregunta que hacemos es, ¿quién de nosotros tiene control del futuro? Nadie. No sabemos cómo será exactamente el futuro. Entonces, ese hablar a la ligera, el hacer esos planes con esa certeza, cuando ni siquiera sabemos si estaremos vivos, eso se llama arrogancia. Esa arrogancia es una manera de demostrar nuestro orgullo y eso es lo que no está bien porque Dios detesta el orgullo, la soberbia, la jactancia, la prepotencia, todo ese tipo de actitudes Dios literalmente odia. Entonces, tenemos que tener una actitud más humilde, más dependiente de Dios, que pensar que nuestros planes van a salir adelante solo porque nosotros decimos. Esa es la idea. Ahora, en el mundo entero la gente está haciendo estos planes. No es así. Ellos se están proyectando para el futuro, pero Dios no es tomado en cuenta. Aunque haya una creencia en Dios, la gente generalmente no le toma en cuenta a Dios para sus decisiones. Pero en este sentido quiero que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Seremos tal vez nosotros los que hacemos estos planes
Y después de hacer los planes, si nos acordamos, le pedimos que Dios nos dirija, nos bendiga en los planes, o estamos primero consultando con Dios. Entonces es posible que haya en nosotros, tengamos esa costumbre de hacer los planes y desarrollar esos planes sin ponerle a Dios primero. Eso es lo que Dios quiere que corrijamos. Y en el verso 14 nos va a dar bien la respuesta. So, since we don't have control of the future, that is a reality, correct? We don't have control on the future. So God wants us to have an attitude that is more practical from that perspective. Knowing that we don't have control on the future, but there is somebody who is in control of everything, and that is God. So we use the word sovereignty when we talk about God. God is sovereign. That means He is in control, He owns everything, and He can do whatever He pleases. And that is where we need to start our way of thinking. We need to transform our minds, knowing that only God is sovereign. Nobody else in the whole universe is sovereign. Only God. He is the only one who can control, who can do whatever He wants, and He can plan whatever He wants. So that is where we need to point. So let's look at what it says in verse 14. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So God is inviting us to put our feet on the ground and realize, what is our life? Why is He comparing to a vapor? You have seen the vapor when a pot is steaming on the stove, and that vapor, of course we see that comes out, but it disappears as soon as it comes out. And He's putting in perspective this, because if we have eternity before us, our life, let's say that we will live up to 120 years. Let's exaggerate and let's say that we could live up to 200 years. Before eternity, what is 200 years? If you compare with 1 million. Worse if you compare with 1 billion. Or, as we were talking yesterday in men's breakfast, it takes 31 years to count one number at a time, and that is only for 1 billion, correct? 32 years. And if it is 1 trillion, it takes only 31,000 years to count only to 1 trillion. So that is amazing. En el verso 14 nos dice lo siguiente: ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si nosotros estamos en la cocina, vemos cómo el vapor sale de la olla, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos segundos tarda en desaparecer ese vapor? A veces creo que un solo segundo es suficiente para que desaparezca. ¿Por qué está utilizando esta comparación? Es para que nosotros veamos nuestra vida en contexto de la eternidad. Nuestra vida, vamos a exagerar que viviéramos 200 años. Si comparamos 200 años ante 1 millón de años nada más, ¿qué son 100 años? 200 años. Prácticamente nada. Y si comparamos con 1 billón o 1.000 millones, como nosotros decimos, ya no es nada. Y si es que vamos al trillón, ya no tiene sentido. Entonces, quiero que sepan, si nosotros contáramos un número por segundo, tomando, o sea, contar un número por segundo, 1, 2, 3, así sucesivamente, solo para contar 1 billón, o sea, 1.000 millones,
nos tardaríamos 31 años. 31 años solo para contar hasta 1 billón. Y para contar 1 trillón sería, eso habría que multiplicarle por 1000. Entonces 31.000 años solamente para contar hasta 1 trillón. Entonces imagínense lo que es la vida. Si estamos hablando de eternidad, cuando hemos pasado ya 1 trillón de años, recién estamos comenzando. Imagínense. Entonces, necesitamos tener una perspectiva de eternidad. Now let's go to the next verse 15. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. That is the way that God expects that we should react. We should say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Only if He allows us to be alive, then we will be able to do something. And that is why the expression, if the Lord wills. I have taken this expression seriously. Whenever I talk about the future, knowing how fragile my life is and how dependent I am on God even to breathe, that is the way I make my plans. If the Lord allows me to live, if He will, then I would like to do this or the other. I would like to do this or the other. But I cannot tell people, yeah, I'm going to do this. There is a condition before what I am saying. And that is, if the Lord wills. And that is the right kind of attitude that God wants for us to have. A perspective of eternity. Who is in control of everything, which is God, His sovereignty. And then, under that reality, because I cannot guarantee that I'll be alive for tomorrow, then it is, if the Lord wills. So literally, it has become a habit for me. And sometimes I'm already saying in the wrong way, I will do this. Then inside, in my conscience, start, pounding, saying, no, what you're saying, it is not right. How dare you? How dare you say that? And so I correct myself and I say, yes, I'm sorry, Lord. It is, if you will, then this is my plan. So it becomes a discipline that later on develops into a habit. That is the idea. Si miramos en el verso 15 ahora, dice así, más bien deberían decir, eso es lo que Dios nos está diciendo, más bien deberían decir, si el Señor quiere o permite, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es estar en contacto con la realidad. Porque si el Señor es el que está en control, entonces Él verá si es que permite o no permite. Entonces nuestra actitud debe cambiar. ¿En qué sentido? De reconocer que hasta el segundo que nosotros respiramos es porque Él nos permite. No sé si a usted le pasa esto y reconoce esto, que cada respiración que usted toma es porque Dios le está permitiendo. Entonces, si es que mañana vivo, o si más tarde vivo, será solo porque Dios me ha permitido. Entonces, al declarar de esta manera, si el Señor quiere o si el Señor permite, viviré y haré esto o aquello. Saben que yo decidí hace algunos años tomar esta palabra en serio y se ha hecho ya un hábito dentro de mí. De vez en cuando me quiere salir la frase, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero inmediatamente me viene el recordatorio, alguien como que me toca en la cabeza
y allí me doy cuenta que me estoy equivocando en lo que estoy diciendo y me corrijo inmediatamente y digo, perdona Señor, si tú permites, voy a hacer esto o aquello. Pero se ha vuelto ya una práctica, un ejercicio continuo, que cuando hablo de mi futuro, hablo en esa condición. De caso contrario es una arrogancia, es una jactancia y realmente es una estupidez mía. El creer que yo voy a estar vivo porque yo digo y que voy a poder hacer esto o aquello. Es una arrogancia simplemente eso. Y por eso es que Dios está queriendo que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de actuar. Usted sabe, si no cambiamos primero en la mente, difícil es que llevemos a la práctica, ¿sí o no? Entonces, así es como definimos una convicción. Una convicción es un pensamiento procesado, aceptado, al punto que se convierte en un principio, un valor personal por el que yo vivo y con el que yo vivo. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia en muchas cosas dentro del cristianismo? Es que muchas veces solo tenemos ideas, pero no tenemos convicciones. Entonces, mi afán siempre cuando predico la palabra de Dios, quiero ayudar a que se formen dentro de nosotros nuevas convicciones. Porque solo con ideas, ustedes saben que no funciona la vida solo con ideas. Las ideas tienen que llevar a ser llevadas a la práctica, pero para ponerlas por práctica, tienen que convertirse en convicciones. So what I was saying in verse 15, we need to change our way of thinking. But that is not good enough. Because one thing it is to have good ideas in our mind, but another thing it is to have convictions. And I would say the majority of Christians have great ideas in their minds, but not necessarily great convictions. So when you ask any Christian to say something about the subject, you will hear beautiful ideas. But the wife is listening to her husband and saying, oh, he talks so nice. But I wish he would put that in practice. Doesn't it happen like that? When we hear somebody from home saying beautiful things that are not a reality in their lifestyle. And all of us experience that contradiction, of course. I don't think there is one Christian that is 100% what he thinks it is his reality. But we need to turn this into convictions that turn into actions. And that's why I am hoping and I am expecting that this way of speaking, if the Lord wills, I will do this and the other, I hope it will become your habit. It is my habit. And I really wish that becomes your habit. Entonces, realmente mi deseo en esta mañana es que, teniendo buenas ideas, no estar satisfechos con tener buenas ideas, sino en tener convicciones profundas. Pero no solamente que queden convicciones que llevamos, sino que llevamos a la práctica. Y espero, por ejemplo, esto de decir, si el Señor quiere, haré esto o aquello, que se vuelva un hábito de cada uno de los que estamos aquí. Para mí, gracias a Dios, ya se convirtió en un hábito. Pero es mi ferviente deseo que se convierta en su costumbre, en su hábito también. So in verse 16, it is just to make the point clear. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So when the word describes something as evil, that means it's really evil. Maybe we didn't think that this kind of planning, this kind of speaking was not evil. It was in such an innocent, careless way.
But according to God's word, this way of talking or making our plans on our own, from the perspective from God, that is called pure evil. It's evil. So I think that should shake us in a way that we will react. En el verso 16, miren lo que dice. Pero ahora se jactan en su soberbia, al hablar como se acostumbraba a hablar. Toda jactancia de esta es mala. Cuando la palabra de Dios habla que algo es malo, realmente es malo, es perverso, no es aceptable. Entonces, espero que haya una convicción en nosotros que el hacer los planes sin tomarle en cuenta a Dios y sin reconocer que si Él permite o si es que Él quiere, podré hacer esto o aquello. Y de la manera como estuve hablando antes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, eso es totalmente negativo delante de Dios y es un lenguaje que tiene que ser corregido. Es un lenguaje que tiene que ser corregido. No podemos los hijos de Dios, los cristianos, hablar de esta manera descuidada, simplemente voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y sin depender de la soberanía de Dios. Then let's go to verse 17. It has a little bit of connection with what we just read, but actually it is more of an independent teaching from the passage. Let's look at verse 17. Por tanto, I'm sorry, in English. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. That is what is called the sin of omission. The sin of omission is being able to do what is right, being able to do what is good, being able to do something that is pleasing to God or is beneficial to others. When we abstain of doing that, that is also sin. Because in our minds we have a setting that we have to do something that is evil to call it evil. But we don't realize sometimes not doing what is good, it is also evil. For people that want to be extremely comfortable and want to be mediocre, it comes this idea, I'm not doing anything bad to others. And many people justify themselves saying, I am a good person. I don't do any evil to anybody. And that is justification. But here it is giving us another standard, knowing how to do good. And if we're staying of doing that good, then we're committing evil. Just by abstaining to do what is right. And as I said, that is what is called the sin of omission. Quisiera llevarles al verso 17, el último verso. En cierta manera está un poco conectado con el pasaje que leímos, pero realmente es una enseñanza particular, o es como si fuera otro tema, donde dice lo siguiente: por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Yo he escuchado a muchas personas diciendo, yo soy una buena persona, yo no hago daño a nadie. ¿Han escuchado ustedes esas frases? O posiblemente usted mismo ha pensado de esa manera. Yo no hago daño a nadie, por consiguiente soy buena persona. Pero cuando le aplicamos este verso, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de hacer un bien, un favor a alguien y no lo han hecho? ¿Sí ha pasado eso? Entonces ya cometieron pecado. Y de eso yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos libramos. Yo sí he tenido oportunidades de hacer el bien y les he dejado pasar esas oportunidades y no he hecho.
sino la pregunta más bien que me hago es, ¿cuántas veces ni siquiera me di cuenta? ¿Cuántas veces ni siquiera me acuerdo como para pedirle perdón a Dios? ¿Sí o no? Entonces, desde esa perspectiva, si el poder hacer el bien y no se hace, eso es pecado, ¿cuántos pecados de esos tendremos? Allí la cosa se pone más seria, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidarnos de la vagancia de hacer el bien. Porque nos pasa, pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. So I was saying, you know, on this one, it is more obvious to do something that we consider as evil. But maybe sometimes we don't even realize when we had a chance to do what is right and we didn't do it. Maybe there is nobody here this morning that hasn't fallen into that kind of sin. And that scares me and embarrasses me, because I wonder, because first of all I know I have committed the sin of omission many times. But what scares me is how many times I don't even realize. That is the part that scares me. Because if I realize, I can correct. But if I don't realize, how do I correct myself? So maybe we do need to ask God through His Holy Spirit to remind us and to make us more sensitive to the opportunities that we have to do what is right, what is good, and we're not doing. That we may ask together with that for wisdom. But still we have to do something, isn't it? En este último verso que estuvimos meditando, a mí lo que me asusta es las veces que yo ni siquiera me dé cuenta de que tengo una oportunidad para hacer el bien y no estoy haciendo. Porque si es que reconozco y me doy cuenta, puedo corregir en eso, ¿sí o no? Pero y en lo que no me doy cuenta. Entonces estoy pensando, ¿cómo llevamos a la práctica esto? Yo creo que necesitamos pedir perdón a Dios porque hemos hecho muchos de estos pecados que nunca confesamos, ¿sí o no? Luego necesitamos pedir que el Espíritu de Dios nos despierte y nos haga más sensibles, ¿sí o no? Y que muchas veces cuando hay que hacer el bien también necesitamos pedir sabiduría, porque es verdad que nos encontramos situaciones que no sabemos qué es lo mejor hacer, ¿sí o no? Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos sensibilidad y necesitamos estar alertos, ¿sí o no? Entonces yo creo que a todos en el día de hoy nos toca esta porción de la palabra de Dios. No creo que tenemos escapatoria, ¿sí o no? Tenemos que hacer algo delante de Dios. So what I was saying it is, this passage, especially this last verse 17, and of course there is the lesson that we are learning on how we should handle our plans for the future, but this one, the number 17, maybe it is sins that we have never confessed to God, that we have never acknowledged, and that we don't realize. And because of that, then we need to ask Him to give us sensitivity, to give us willingness to do what is right, and also to be sensitive to the leading of His Spirit as we try to serve others. Because if we would change on this one, I think a lot of the things that we do will change in our lives, wouldn't they? So let me invite you to do this morning. Let's have a time of prayer, each one before God, acknowledging the first lesson, if we have been making plans on our own without depending on God's will. That is the first one. And then the second one, asking for wisdom, for sensitivity, and for willingness to be able to do good all the time that God gives us a chance.
let's have that time of prayer. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Usted simplemente delante de Dios, a solas con Él. Si es que tiene que confesar este pecado en sus planes, que no le ha estado tomando en cuenta Dios y buscando la voluntad de Él primero, puede confesar ese pecado y pedirle que Dios le rectifique. Y luego la segunda parte, el verso 17, donde vamos a pedir que Dios nos dé sensibilidad, nos dé la buena voluntad de querer hacer el bien cada vez que tenemos la oportunidad y que podamos reconocer. ¿Ok? Entonces oremos en silencio todos. Dear God, I would like to ask you to use us this week. Help us to be sensitive to your leading and give us the strength to be obedient. And I do ask this for your glory. Querido Dios, te pido que en esta semana nos uses, nos ayudes con tu fortaleza para ser obedientes a tu palabra y que pongamos en práctica lo que hemos aprendido en este día. Señor, bendice nuestro rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.